la noticia. Primer mes del nuevo gobierno. Los primeros días del mandato de Francisco Gustavo Petro. ¿Sí? Urrego, ¿no? El segundo apellido. Y su gabinete, lógicamente también de nuestra vicepresidente Francia Márquez. Así que es el tema que vamos a analizar en el día de hoy con invitados muy especiales, también con una pregunta que tenemos para nuestros seguidores en las redes sociales, para que interactúen y estén ahí en contacto con estos temas de actualidad que sábado a sábado el Solidario trae para ustedes. Así que Paulita nos va a recordar cuál es la pregunta que tenemos para el día de hoy y nuestros invitados también para que de una vez iniciemos este tema tan importante que vamos a trabajar en el día de hoy, este primer mes del nuevo gobierno. Bueno, Miguelito, nuestra pregunta ya se encuentra en nuestras redes sociales desde las 9 de la mañana y es la siguiente. ¿Percibe usted cambios y nuevas formas de gobernar en el actual gabinete? ¿Sí o no? Pero aquí yo también ya les quiero dar a conocer que la gente o nuestros seguidores han participado de esta pregunta y el 86% dice que sí percibe cambios, el 14% dice que no. Entonces, invitamos a todos nuestros seguidores para que sigan participando de este programa El Solidario y ahí nos van dejando su opinión y comentarios acerca de este tema que vamos a trabajar. Bueno, yo les quiero presentar mis dos invitados. Voy con mi primera invitada y es Patricia Lara. ¿Quién es Patricia Lara? Ella es filósofa, graduada en periodismo en la Universidad de Columbia en Nueva York. Desde muy joven se dedicó al periodismo. En 1974 fundó en Bogotá, en compañía del expresidente Carlos Lleras Restrepo, el semanario Nueva Frontera. Y en 1994 fundó con el periodista español también Juan Tomás de Salas y con el colombiano Daniel Samper Pizano la revista Cambio. Bueno, aquí hay más de nuestra invitada, pero yo quiero que sea ella ahorita, a continuación, quien nos dé también a conocer quién es Patricia Lara y vamos a interactuar en este tema. También les voy a presentar a mi otro invitado, es Ariel Ávila. Él es politólogo colombiano, fue subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación y asesor de entidades públicas como la Secretaría de Educación de Bogotá durante la alcaldía de nuestro actual presidente, Gustavo Petro, y fue elegido también en este momento senador por el partido Alianza Verde en la coalición Centro Esperanza para el periodo comprendido entre el 2022 al 2026. Entonces, vamos a darle la bienvenida en este momento a nuestra primera invitada, mientras ya contactamos a nuestro invitado Ariel Ávila. Doctora Patricia Lara, tenga usted muy buenos días y agradecerle de antemano que nos haya aceptado esta invitación. Buenos días, Paula. Buenos días, Miguel. Es un placer estar con ustedes hoy y además compartir con mi amigo Ariel Ávila, a quien quiero mucho. Bueno. De manera que aquí estoy. Y bueno, ahora que decías que fundé la revista Cambio, pues resulta que volví a refundarla, a reiniciarla en febrero 6 de este año. Renace Cambio como portal digital, con Daniel Coronel como presidente, Federico Gómez Lara como director y yo como bulldozer. Ese es mi cargo, el bulldozer. Entonces, pues vamos muy bien y yo creo que ya somos un medio reconocido. De las canciones, la primera canción que cantaron ahí sobre las historias de la mamá de Duque, y cuál fue la otra, bueno, otra cosa que todos esos son chivas que ha sacado la revista Cambio. Sí, lo del fiscal, lo de lo del fiscal. De Duque, lo del cuñado de Vicky Dávila, lo de las ministras de Educación. Todo Bueno, eso. sí, bueno, Patricia, gusto en conocerla, de verdad que agradecemos de manera especial de que nos haya aceptado esta invitación y toda la información también que desde este importante medio, creo que eso es muy importante decirlo, ¿no? Este medio tal vez que podríamos decir de la comunicación alternativa y que verdad, le llegan en verdad a los seguidores de esta revista. Creemos que es algo muy importante para la democracia tener ese medio de comunicación como es esta revista Cambio. Pero antes de ir aquí con algunas preguntas que tenemos, también Patricia escribe, ¿no? En uno del periódico. Yo tengo una columna en El Espectador los viernes y bueno, he escrito varios libros.
3 de ellos muy centrados en el conflicto. El primero fue Siembra vientos y recogerás tempestades, que fue la historia de los fundadores del M-19, precisamente, Beyman, Ospina y Fayad. Ese lo publiqué en el 82, calculen cómo soy de vieja. La cédula nomás. Hice una novela que se llama Amor Enemigo, que también va a las raíces de por qué los niños se involucran en el conflicto. Luego hice otro libro que se llama Mujeres en la Guerra, que ha tenido pues muchas ediciones, y Planeta hizo una edición conmemorativa en el 2020. Pues son mujeres involucradas en el conflicto, unas como víctimas y otras como victimarias. Ese libro ha tenido muchas ediciones. Hice un librito que se llama Adiós a la guerra, que es una historia del conflicto en Colombia en 150 páginas, desde la guerra de los 1000 días a los acuerdos de paz durante el gobierno de Santos. Y bueno, he escrito otras 2 novelas que sí no tienen que ver con el conflicto, pero bueno, ahí vamos. Bueno, muy destacada esa labor del periodismo en nuestro país, y mire cuánta experiencia aquí acumulada en nuestra invitada de lujo del día de hoy, Patricia Lara. Y bueno, una preguntita aquí frente al medio de comunicación de la revista. Antes era impresa, ¿ahora es solo en formato digital? Ahora es solamente digital. El tema económico y la escasez de papel y todo eso vuelve muy difícil hacer ahora medios impresos, pero eso no quiere decir que no vayamos a tener ediciones especiales sobre temas concretos en papel. Y les quiero contar que hemos estado conversando con los amigos de la CUT para llegar a un acuerdo de manera que a los afiliados de la CUT les llegue la suscripción con un 15% de descuento. Y bueno, estamos muy contentos con esa posibilidad de alianza. Bueno, Patricia, y también me parece muy importante usted lo que acaba de decir de la CUT, nuestra Central Unitaria de Trabajadores. También creo, aquí me tomo el atrevimiento en nombre del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, como ejecutivo que hago parte, de mirar esa suscripción, porque me parece muy importante poder trascender a través digamos, de estas organizaciones que representan a los sectores sociales también. Entonces, también ténganos en cuenta ahí, porque seguro que va a haber ese apoyo. Sí, también he hablado con algunos directivos de FECODE. Esperemos que se consolide esa alianza, pero a través de la CUT también pueden entrar ahí. Y también tenemos un convenio con Confiar, que es una cooperativa muy basada en Medellín, donde hay también muchos miembros de la CUT y de FECODE. Ahí hay muchos maestros, de manera pues que estamos trabajando para llegarles con un precio muy cómodo a todos los sindicalistas. Estaremos hablando, Patricia, porque estoy ahí en el cargo de secretario de comunicaciones, ahí como en la federación, entonces creo que ahí hay algo importante. Secretario de comunicaciones de FECODE. Sí, correcto. Entonces ahí estamos en eso. Vamos a comunicarnos internamente y bueno, creo que, claro que sí. De igual manera, con nuestra cooperativa Cotraecon, creo que también podemos avanzar en ese tema de las comunicaciones, que me parece muy importante, y este medio que ustedes manejan ahí, donde encuentra unos nombres tan interesantes como el de Daniel Coronel, ¿no? Con esos aportes que nos hace, y bueno, y todo ese grupo de profesionales de la comunicación. Bueno, Patricia, quisiéramos ya yendo al tema del día de hoy, ya cumplido, bueno, estamos hoy a 3 de septiembre, en 4 días estaremos cumpliendo exactamente un mes de la posesión del presidente Gustavo Petro. Y quisiéramos que nos ubicara aquí en un contexto, ¿cuál es el país que recibe Gustavo Petro en esta situación compleja? Porque pues hay que decirlo, la situación es compleja, donde pues hay una situación de crisis en muchos aspectos en los que ha recibido el presidente a nuestro país. Hagamos un pequeño contexto de esta situación. Bueno, Petro recibió el país en un estado muy complicado. Desde el punto de vista económico, pues la olla raspada, como lo hemos visto y oído durante todo este tiempo. Desde el punto de vista, por ejemplo, este problema de las tierras, que ahora se ha vuelto tan en la noticia, es un problema que viene de vieja data.
Nosotros tenemos en este momento, nosotros Cambio, tenemos en este momento a Alfredo Molano allá haciendo un informe que esperamos que se publique mañana, y hablé esta mañana con Molano, que me contara cómo le había ido, y me decía, aquí uno de los invasores nos dijo que el ultimátum a nosotros nos lo dieron hace 15 años, o sea, es un problema que viene desde hace mucho tiempo, pero ahora se exacerba en la medida en que el gobierno, y esto es una cosa buena, pero también puede ser volteársele como un boomerang, pues ha, digamos, levantado expectativas con la reforma agraria, con las posibilidades de las entregas de los activos de los narcotraficantes, en fin, y resulta que pues eso requiere una ejecución muy rápida porque el problema se puede desbordar, pero sin embargo, yo creo que Petro lo está haciendo bien, así lo demuestran las encuestas. Hoy se publica una del Centro Nacional de Consultoría que le da 69% de favorabilidad, inclusive en territorios donde él no ganó, está por encima del 50% en Antioquia, en fin, el eje cafetero. Esas son, pues son muy buenas noticias. Pero, como les digo, me preocupa el tema de las expectativas versus la capacidad de ejecución. No porque el gobierno de Petro tenga más o menos capacidad de ejecución que otros, sino porque este es un estado paquidérmico y este es un país con una mentalidad santanderista donde todo se enreda con el papeleo y con los sellos y con las, en fin. Entonces, esperemos que haya la suficiente agilidad para que las expectativas se cumplan. Patricia, bueno, muy importante la apreciación y estos datos estadísticos que nos ha entregado hoy frente a este primer mes de gobierno de Gustavo Petro, en este cambio que se hizo en el presente año, y pues que usted lo ha dicho muy bien, la gente tiene muchas expectativas, pero también tenemos que ser conscientes de la realidad en la cual hoy se recibió a este país, en una situación social, económica, materia fiscal bien complicada. Y usted el tema que me parece que siendo el más complejo, creo que es el más fácil de que salga bien de una manera pronta, es el tema de la paz. Sí. Yo creo que eso va avanzando bastante rápido, no obstante esa cosa tan horrible que pasó ayer o antier en el Huila con el asesinato de estos 7 policías. Yo creo que ahí se puede avanzar y de una manera rápida, y ese es un punto que va a beneficiar al país inmediatamente, va a beneficiar la economía, va a beneficiar el turismo. Aquí no puede haber desarrollo turístico si hay guerra. En fin, yo creo que ahí nos va a ir muy bien, ¿no? El tema económico es más complejo. Más complejo. En ese tema de la paz, ya que usted lo tocó, digamos, esos acuerdos de paz de La Habana, también hay gente que, pues, que no quiere eso, que no quiere que se dé esa situación. ¿Por qué no hacemos uno en su punto de vista, esa parte de los que desafortunadamente hoy no quieren y los factores que llevan a que la situación hoy no se consolide? Pero usted lo ha dicho muy bien. Es el propósito de este presidente, que se consolide la paz. Pero hablemos de esas dificultades que este proceso tiene hoy en el país. Sabe que yo no entiendo por qué se oponen a la paz. Es decir, eso no tiene ningún sentido, porque a cualquier empresario le tienen que interesar la paz, ¿sí? A cualquier finquero le tiene que interesar la paz. Yo no creo que sea grato ni que se pueda producir en el campo si la gente está amenazada o vive con temor. De todas maneras, hay que decir que puede haber grupos
interesados en que no se haga la reforma agraria, por supuesto. El catastro multipropósito pues pondrá a que se pague el impuesto alto sobre las tierras improductivas. Eso obviamente no le interesa a una gente propietaria de grandes extensiones de tierra que no están produciendo, pero pues yo creo que si se pone en la balanza la posibilidad de paz versus que tengan que pagar más impuestos y producir más, pues eso no tendría por qué haber duda en que es más importante tener paz, ¿no? Entonces, pues la verdad yo no entiendo, entonces no puedo contestar esa pregunta porque no entiendo, como nunca entendí que en Colombia el plebiscito por la paz se perdiera, ¿sí? Eso no solo ocurre en nuestro país. Sí, y yo creo que Petro está haciendo una cosa muy importante, que es poco a poco ir cambiando el chip de los colombianos. Fíjate que Petro ganó hace un mes y la Colombia de hoy, aparentemente, es una Colombia completamente distinta a la de hace 3 meses. ¿Y qué fue lo que cambió ahí? Cambió las conversaciones. Cambió la conversación, porque en la práctica, pues no ha cambiado nada. Es decir, apenas Petro está comenzando. Sí, hizo unos cambios importantes en las Fuerzas Armadas y tal, que yo creo que se está comenzando a ver un nuevo estilo, ¿sí? Un nuevo lenguaje, pero de todas maneras esa confrontación tan terrible que había ha bajado mucho de grado, ¿no? El hecho de que él recién posesionado se hubiera reunido con Uribe, que Uribe hubiera accedido a reunirse con él, que haya aceptado hacer una oposición digamos, sensata y no destructiva como la hizo de esa manera tan virulenta contra Santos. El mismo hecho de que se haya reunido con la señora Cabal y su marido, Laforí, pues todo eso muestra un clima distinto, el llamado al gran acuerdo nacional. Entonces, en la medida en que eso vaya permeando en la sociedad colombiana, de que es posible convivir con otros que piensan diferentes sin necesidad de matarnos, pues yo creo que ahí comienza a darse un cambio muy grande en el país. Porque como ha dicho Pacho de Rubí, como lo escribió en su libro, el último libro, si bien en La Habana hubo una paz entre, digamos, las FARC y el gobierno, donde se incluía a los militares, que esa fue de las cosas inteligentes de Santos, incluir a los militares, esa paz no se ha dado entre la sociedad. Entonces, esa reconciliación de la sociedad, yo creo que es la tarea más importante que tendría que desarrollar Petro y que la quiere desarrollar. Él ha dicho que él quiere entregar no 2 Colombias como hay hoy en día, sino una Colombia. Bueno, estas apreciaciones muy importantes aquí de nuestra invitada en el día de hoy. Paulita está en la intención aquí de contactarnos con nuestro invitado Ariel Ávila. Paulita, ¿qué ha sucedido con la comunicación? ¿Ha sido posible? Bueno, Miguelito, nuestro senador Ariel Ávila, efectivamente, pues nos había confirmado aquí la participación. Estamos haciendo todo lo posible por comunicarnos con él. Sabemos que él tiene muchos compromisos, pero bueno, seguimos aquí en la tarea de poder comunicarnos con él para ver si nos regala unos minuticos en esta intervención. Bueno, esperemos que la comunicación se pueda dar aquí con el senador Ariel Ávila, que también nos puede aportar muchísimo a este tema que hemos traído en el día de hoy, en este balance que estamos haciendo de este primer mes del mandato de Gustavo Petro y de su gabinete. Y continuamos aquí con nuestra invitada en el día de hoy, también una invitada muy especial, Patricia Lara, ya como ustedes lo saben, de la revista Cambio.
y con estos temas de actualidad para todos nuestros seguidores en las redes sociales. Son las 10 de la mañana, 22 minutos, 10:22. Quisiéramos preguntarle a Patricia sobre un tema que usted ha tocado aquí, que nos parece muy importante. ¿Cómo evalúa usted la entrega de esos terrenos baldíos por parte del expresidente Uribe y qué implicaciones tiene este hecho para la política nacional? Pues si los entrega, me parece que es una cosa positiva, porque es reconocer que no le corresponde, ¿no? Yo creo que no he seguido mucho el caso, ponme un poquito al día, cuando se supone que los entregan, etcétera. Esta esta es la, digamos, la intención, ¿no? Porque pues no podemos hablar de hechos reales frente a lo que ha manifestado el expresidente Uribe. Y pues creemos, como usted lo ha dicho bien, que si esta situación se da, porque pues hay que, como dicen, mirar si efectivamente digamos, ese compromiso frente a todo lo que está haciendo y cómo beneficiaría si esta situación se da esos terrenos baldíos donde pues Petro también creo que en ese sentido tiene toda la intención para que podamos tener, digamos, más justicia en esa parte de aquellos campesinos que desafortunadamente sufrieron en tiempos pasados, que fueron desplazados y que hoy encontramos en nuestras tierras, bueno, en nuestras ciudades, tanta y tanta gente desplazada por esta situación y que regresaran a esos sitios donde fueron desplazados, pues creeríamos que es muy importante. Entonces, mientras estos hechos se dan, creeríamos que sería una forma de ayudar en el proceso de paz. Es decir, cuál sería esa relación si esta situación se llega a dar en cuanto a la evolución de esos terrenos que hoy se encuentran seguramente con alguna situación jurídica de por medio. Claro, eso sería fantástico y me imagino que si ya lo prometió lo tenga que cumplir. Vamos a ver si es verdad. El tema de tierras es muy complejo. Me decía Alfredo Molano esta mañana, por ejemplo, que las aspiraciones que tienen en el Cauca los indígenas con respecto a las tierras, a la extensión de tierras que quieren, implicaría hacer un segundo piso en el Cauca, o sea, que hubiera un segundo piso de tierras, ¿sí? Ese va a ser la prueba de fuego yo creo que los diálogos regionales, de la reforma agraria, de todo, de cómo se soluciona ese conflicto, porque es un conflicto supremamente complejo, que están los indígenas que sienten que tienen derecho a esas tierras ancestrales para ellos, ¿sí? Pero por otra parte, la mayoría de esas tierras no son de los ingenios, sino de personas dueñas de esas tierras que se las han arrendado a los ingenios. Y entonces allí trabajan la mayoría negros, que son los corteros de la caña. Y entonces, como se han producido esas invasiones de tierras de los indígenas, pues, digamos, se ha reducido la posibilidad de producción de caña. Entonces, los ingenios han comenzado a sacar trabajadores, la mayoría negros, y entonces los negros están enfurecidos con los indígenas. Hay un enfrentamiento muy complicado porque los acusan de que están perdiendo sus empleos. Y por otro lado, pues los indígenas creen que ellos tienen derecho a esas tierras desde siempre. Entonces, eso es un lío muy complicado de manejar. Vamos a ver. Yo creo que esa es como la prueba de fuego de la capacidad de concertación del presidente Petro. Difícil. Sí, bastante complicada la situación, ¿no? Que tienen que asumir frente a situaciones que desde el pasado se venían dando en nuestro país y que hoy, pues en este gobierno del cambio, seguramente, como sucede en todo cambio trae pues sus implicaciones, pero seguramente que serán para el bien de nuestro país. Hablando del tema de la extradición, ¿cuál es su opinión frente a esta revisión que se pretende hacer de la extradición de colombianos en este gobierno de Gustavo Petro? Yo estoy completamente de acuerdo con ese planteamiento de
de Petro sobre la extradición, que se modifique. Obviamente eso tiene que ser concertado con los Estados Unidos, pero que se modifique en el sentido de que si algún narcotraficante decide entregarse y entregar información y no vuelve a narcotraficar, se le garantice la no extradición. Que el que no haga eso lo extraditen, y el que lo haga pero incumpla con la promesa, pues lo extraditen también. A mí me parece que eso es una cosa muy sana, y vamos a ver cómo pueden manejar eso con el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que de todas maneras Estados Unidos está cambiando en el sentido de que está viendo que todo lo que se ha hecho durante estos años pues no ha servido para nada, y que tienen un problema muy complicado de drogadicción y de muertes, ya no tanto por la cocaína, sino por los opiáceos, que son incluso recetados por los mismos médicos, ¿no? Entonces, ese es el tema de droga fundamental ahora. Y es claro que tiene que haber otro enfoque. Y me parece muy bien que lo que haya planteado el gobierno sea que se va a atacar el problema no por el lado de los cultivadores, sino fundamentalmente de los otros eslabones de la cadena, como son los que tienen que ver con los precursores, con el transporte, etcétera, porque es que uno nunca ve que capturen a esas personas que son las que realmente ganan el dinero. El dinero no lo gana el cultivador, con eso apenas sobrevive, ¿sí? Pero de todas maneras son problemas muy complejos que para solucionarlos se requieren unas inversiones gigantescas y posibilidad, digamos, de generar un desarrollo que tiene que ver con carreteras, con servicios, etcétera, que permita que los cultivos nuevos que siembren los antiguos cocaleros puedan tener futuro, puedan tener posibilidad de comercialización, puedan tener salida, ¿no? Entonces, se requieren unos gerentes, ¿sí?, supremamente capacitados para sacar todos esos retos adelante. Son las 10 de la mañana, 30 minutos, nuestra invitada del día de hoy, y bien importantes sus apreciaciones. Entonces estamos hablando de Patricia Lara, de la revista Cambio de nuestro país. Para nuestros seguidores, y también le vamos a pedir un favor a Patricia que nos regale 2 minuticos aquí para que podamos ir a un pequeño corte de mensajes institucionales, pero ya en breves minuticos regresamos porque tenemos bastantes inquietudes que plantear aquí frente a nuestra invitada. Entonces le pedimos ese grande favor, y también a nuestros seguidores en las redes sociales. Aquí una pequeña pausa, pero ya regresamos, no se retire. Exactamente, la pregunta es: ¿percibe usted algún cambio y nuevas formas de gobernar en el actual gabinete? Bueno, ya nos decía Paulita hace unos minuticos que hay un porcentaje bien elevado de que sí se han percibido los cambios. Más del 80% de quienes han contestado esta encuesta han dicho que efectivamente se percibe un cambio, y así es, creo que todos lo hemos notado. También lo ha dicho aquí nuestra invitada en el día de hoy, que ya, pues no es fácil, pero ya se notan algunas situaciones de cambio en este escaso mes de gobierno que lleva Gustavo Petro y Francia Márquez. Patricia, yendo a otro tema que es muy importante para digamos, la paz y pues erradicar la violencia de nuestro país. ¿Cómo se proyectan ustedes, cómo ven desde el sector del periodismo, de la opinión, las negociaciones con el ELN? Pues a mí me parece que eso es lo que toca y lo que hay que hacer, ¿sí? Si pensamos un poquito en lo que pasó en el gobierno de Duque, pues tenemos una perspectiva más clara. Cuando estaba por terminar el gobierno de Santos, esa negociación con el ELN iba avanzada, bastante avanzada. Habían llegado a acuerdos que no habían firmado sobre ceses de fuego, en fin, sobre una serie de cosas, sobre encuentros con la sociedad civil. De hecho, en Tocancipá se hizo un experimento muy interesante, ¿sí? Y ocurrió
que alguien que se decía de izquierda fue a La Habana y convenció a los del ELN de que no firmaran con Santos, porque era un gobierno que estaba terminando, que firmaran con Duque, que era el nuevo gobierno y tal. Y eso nunca se hizo. Duque nunca mandó delegados del gobierno a La Habana. Eso fue una mamadera de gallo total, poniendo condiciones y condiciones y condiciones, entonces que había que liberar a los secuestrados, entonces liberaban a 10 secuestrados y eso no era suficiente y que no, que había que liberar más, y pues ahí había secuestrados que estaban muertos desde hace tiempo, en fin, poniendo toda clase de obstáculos hasta que el ELN cometió la barbaridad, porque eso fue una barbaridad y una atrocidad, de hacer el ataque a la escuela de policía, y pues ahí fue, le dio a Duque la disculpa perfecta para acabar con todo. No obstante, durante el gobierno de Duque hubo contactos entre los delegados del ELN en La Habana y la iglesia, el nuncio, las Naciones Unidas, en fin, digamos que ahí, si bien el gobierno de Duque sabía que eso se estaba haciendo, pues no, se lavaba las manos y no tenía nada que ver, pero digamos que el diálogo nunca se... más que el diálogo, la posibilidad de comunicación nunca se perdió. Entonces, que entre el gobierno a plantear, hagamos todo el esfuerzo por llegar a unas conversaciones sin requisitos previos, me parece que es una maravilla, que es una maravilla. Perdón, que es que yo le escribí a Ariel Ávila y yo creo que hay una confusión, porque le pregunté que si venía al programa y me dice cuál programa. Ya que tienes contacto ahí directo con Ariel, entonces si nos ayudas ahí, así de pronto es posible enviarle un mensaje, porque aquí hemos intentado comunicarnos y lógicamente previamente se hizo ese proceso aquí con Paulita. Y bueno, desafortunadamente de pronto no sé si es que el teléfono no lo reconoce o algo pasa, pero sí se ha estado intentando y con él se habló en el día de ayer, ¿cierto, Paulita? Sí, Patricia, si nos pudiera, lo que dice aquí nuestro compañero Miguel Camacho, colaborar por esa parte, de pronto pues entendemos los compromisos y ya lo que decíamos, de pronto no reconoce aquí nuestro número celular. Él nos confirmó el día de ayer para participar en el programa El Solidario de 10 a 10 y media, entonces a ver si él nos pudiera colaborar. Habló digamos conmigo y se confirmó la participación, entonces de pronto a ver si de pronto por medio de nuestra invitada Patricia nos pudiera colaborar para que nos regalara unos minuticos como lo habíamos organizado el día de ayer. Ok, vamos a ver si lo... Bueno, entonces, gracias ahí a Patricia también por ese puente que nos traza ahí con nuestro senador Ariel Ávila, una persona también que hoy ha llegado al Congreso de la República, cundinamarqués, porque él es del municipio de San Bernardo, Cundinamarca también, un gran senador allí que está ejerciendo ese papel y también seguramente van a llegar esos aportes al Congreso de la República a tantos y tantos proyectos y el apoyo que indudablemente va a necesitar este gobierno para que todo lo que pues, se pueda presentar allí a nivel de el Congreso de la República pues avance, ¿no? Como temas como la reforma tributaria, que bueno, otros temitas que quisiéramos ya más adelante con nuestra invitada en el día de hoy a dialogar. Pero sé que Paulita también tiene preguntas para nuestra invitada en el día de hoy, entonces adelante Paulita con las inquietudes que tiene para Patricia. Bueno, mientras logramos establecer aquí la comunicación con nuestro otro invitado, yo quiero preguntarle a nuestra invitada que hablemos un poquito de cómo va la apertura entre la frontera con Venezuela, Patricia. Bueno, pues bien, ¿no? Benedetti llegó, fue recibido con todos los honores como embajador. Aquí también
ya presentó credenciales el embajador de Caracas, pero eso no es tan fácil, ¿no? Es decir, hoy justamente estaba viendo un programa que se lo recomiendo de María Jimena Duzán en Spotify, sobre todo el caso de monómeros, que es un tema supremamente complejo. Esta empresa colombo-venezolana que se creó en los fines de los años 60, una empresa binacional para la producción de fertilizantes. Y en el gobierno de Duque, pues pasaron unas cosas terribles. Básicamente la empresa la intervino, le entregó la propiedad a los amigos de Guaidó. Bueno, eso es un desastre. La propuesta de Petro es comprar el 51% de monómeros, lo que sería clave para el país. Bajaría un 40% del precio de los alimentos, porque estos fertilizantes que estamos teniendo que importar de territorios muy lejanos, pues nos están costando muy caro, pero Maduro quiere ver si le cobra a la oposición el asunto, de manera que quede como los corruptos del caso. En fin, son temas supremamente complejos. Está el tema de la frontera, que es supremamente complejo, porque ahí operan bandas, no solo movimientos de disidencia, sino bandas de narcotraficantes. Se requiere que haya una coordinación muy expedita y muy clara del trabajo de las Fuerzas Armadas de un país y otro. En fin, pero está comenzando el proceso. Es que después del desastre de suspensión de relaciones o no suspensión, de ruptura y de incomunicación y de todo eso, pues no es fácil, pero se está haciendo lo que hay que hacer. Así es, Patricia. Bueno, hablemos un poquito como desde la perspectiva de nuestro presidente Petro, ¿en qué consiste esa unidad continental, Patricia? Bueno, pues ese era un viejo sueño que existía en otras épocas. Ustedes recuerdan en la época en que Lula estaba en Brasil, se hizo la organización esta de UNASUR, donde entraron varios países latinoamericanos. De hecho, desde Bolívar, que planteaba la unidad latinoamericana, y en general, pues todos los partidos de izquierda del continente siempre han querido lograr una integración latinoamericana, que sería un asunto muy bueno. Ahora el continente tiene otra cara desde el punto de vista político. Si gana Lula, pues ya la izquierda sería una fuerza muy poderosa, porque estaría de México, aquí en el sur, pues estaría Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Argentina. Si los principales países de América Latina estarían por esa onda. Eso permitiría coordinación en el tema económico, en el tema cultural y, por supuesto, en el tema político. Importante esta integración que se pudiese dar a nivel de todos los países, digamos, de Latinoamérica, o bueno, la mayoría de ellos, porque, pues, como usted bien lo dijo, tal vez ese fue uno de los sueños de Bolívar, y nos han dado ejemplo, ¿no? La unidad que también se da en otras regiones del mundo. Que es increíble, por ejemplo, cómo en Europa, sí, la Unión Europea, y ahí que hay culturas tan distintas, idiomas distintos, en fin, y se han logrado integrar, ¿no? Los alemanes y los franceses, después de la guerra, donde se mataron de la manera más atroz,
lograron integrarse en la Unión Europea con esas diferencias culturales tan grandes. ¿Cómo es posible que nosotros, que hablamos el mismo idioma, ¿sí?, que tenemos una historia común, pues no seamos capaces de hacerlo? Sí, eso es muy importante y, ¿verdad? Uno a veces no entiende por qué hay gente en nuestro país que se opone a estas situaciones. Pero bueno, creemos que vamos por buen camino. Ojalá todo esto se pueda dar. No va a ser fácil y que, como lo dijo alguien, este gobierno en estos 4 años pues va a ser el inicio de la transformación de muchas cosas que en nuestro país durante estos 200 y pico de años desafortunadamente no se han avanzado. Sé que también hay otra pregunta aquí por parte de Paulita, que estaba muy pendiente también de la comunicación con Ariel, pero pues no ha sido fácil. ¿Tienes alguna otra inquietud para Patricia? Seguramente. Sí, Miguelito, bueno, aquí ya para nuestra invitada, para ir cerrando, bueno, no hemos establecido comunicación con el senador Ariel, aquí estamos haciendo todo lo posible. Bueno, Patricia, ¿cómo evaluamos o cómo se podría evaluar la presencia en las diferentes regiones por parte de este nuevo gobierno? La intención, yo creo que la presencia todavía no está, porque apenas lleva un mes, ¿no? Pero la intención de desarrollar diálogos regionales y de darle un protagonismo a las regiones me parece supremamente importante, porque uno de los problemas graves del país es el centralismo y que todo se ve con ojos de Bogotá, y resulta que uno sale de Bogotá y se da cuenta que está en otro país completamente distinto y que de hecho las regiones son muy distintas entre sí. Entonces lo que pasa en el valle, lo que pasa en el Pacífico, lo que pasa en la costa. Y no puede uno homologar la costa como un solo tema. Lo que pasa en Córdoba es una cosa, lo que pasa en Atlántico es otra, lo que pasa en Magdalena es otra. De manera que me parece que esa es la forma de abordar los problemas del país. Creemos que eso es muy importante, ¿no? La presencia, ¿no? Darius, y pues usted lo ha dicho, pues hay que dar tiempo, hay que dar esa espera que se necesita para pues estar allí dando, digamos, o recogiendo toda esa información de las necesidades, de las problemáticas de nuestro país. Y lógico que ha empezado bien Petro, pero hay que esperar porque pues bueno, en tan poco tiempo o corto tiempo que ha pasado, pues es muy difícil que esté en todo lado. Pero bueno, ahí esperamos que esto se avance y es ahí en las regiones donde seguramente se conocerán las realidades de cada una de ellas, y usted lo ha dicho, en esa diversidad de nuestro país. Bueno, y hablando de esas regiones, Patricia, se abrió otro escándalo en nuestro país, como cosa rara, sobre lo que ocurrió allí en San Andrés y esos altos costos de las viviendas. ¿Cuál es la opinión que usted le merece de este nuevo escándalo del gobierno anterior? Pues mira, ahí me parece que tenemos que ser cuidadosos, ¿sí? Estuve hablando con un empresario hace un par de días que es constructor, ¿no? Y entonces decía, ustedes los medios tienen que ver eso con cuidado, porque se hicieron, digamos, algunas viviendas, no sé si todas, se hicieron con cimientos lo suficientemente fuertes para que resistan 250 kilómetros de velocidad de los vientos en caso de huracán, ¿sí? Entonces, pues obviamente construir una vivienda de esas características es muy costoso. Eso no quiere decir que no haya problemas, que no haya chanchullos, etcétera, pero yo creo que uno no puede generalizar así. Ese es un argumento que me quedó a mí en la cabeza. Obviamente, si se van a construir viviendas en San Andrés de 200 millones de pesos, unas casitas así tal, pues eso es otro huracán, pues las vuela en segundos, ¿no? Entonces hay que mirar la cosa como con más detenimiento. Los expertos en construcción, bueno, se habla ahí de viviendas de 600 millones, pero creo que es importante también la apreciación y con esto tampoco creemos que se estén justificando muchas cosas, pero también siendo reales
con los que conocen de los temas, ¿no? Bueno, pero creemos que de todas maneras siempre las cifras son un poco escandalosas. Hablemos de otro tema aquí rápidamente en estos minuticos que nos restan aquí de nuestro programa, y es el tema de la reforma tributaria. ¿Cuáles son esas proyecciones frente a las diferentes situaciones que esto generaría o está generando, con detractores, con movilizaciones que también se ha hablado? ¿Cuál es esa opinión de esta reforma tributaria? Pues que creemos necesaria para el país. Es clave una reforma tributaria estructural, eso lo dicen todos los expertos, y es clave que no afecte a los pobres, que generalmente son los afectados cuando se buscan impuestos a partir del IVA, pero también es clave que no paralice la economía. Es decir, si ocurre la reforma tributaria o se hace la reforma, perdón, que aquí está Ariel Ávila, que dice, ando en otra entrevista, ya casi acabo. A ver, ¿qué le digo? Bueno, pues esperaríamos unos minuticos y termina ahí, entonces que de pronto le marcamos en unos minuticos y nos pueda regalar esa parte final de nuestro programa, porque sería muy importante conocer la opinión de Ariel Ávila frente a este año, a este mes de gobierno de Gustavo Petro. Entonces le marcaríamos en unos breves minuticos, ya que haya terminado su otra entrevista. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado que no se paralice la economía, porque si es verdad, como dicen algunos empresarios o los gremios, en fin, que van a acabar tributando 104%, pues eso no es viable. Es decir, la inversión se va, las empresas se cierran. Entonces, eso lo que hace es que no se van a conseguir los ingresos por vía de reforma tributaria porque no habrá utilidades que gravar, etcétera. Entonces, es un tema complejo, pero lo que dicen también los empresarios es que el ministro Campo tiene muy buena voluntad de concertar y de tal, y lo que les pide es, bueno, ayúdenme a ver de dónde, si no es así, de dónde sacamos dinero, pero hay que tener cuidado con eso. Que nos han dado unos aportes muy importantes aquí con nuestra invitada en el día de hoy, Patricia Lara, quien es periodista y lógicamente de la revista Cambio, que es bueno, y antes de que termine, quiero hacer una cuña e invitarlos a que se suscriban a Cambio, ¿no? Sí, sí, sí. .cambio.colombia.com. A ver, sí, bueno, ya íbamos a ese mensaje. Entonces, repitamos ahí cómo hacemos también para que desde aquí, desde el periodismo alternativo, también podamos apoyar esta importante causa de la revista Cambio, que creemos en nuestro país hay que sí, yo creo que sí es importante, ahí en el chat lo publicamos, pero también pues lo comente para nuestros seguidores que hasta ahora nos escuchan, ese contacto tan importante con la revista Cambio. Okay. Bueno, son las 10 de la mañana, 53 minutos, estamos haciendo el esfuerzo aquí grande, así podemos tener al menos unos 5 minuticos a Ariel Ávila en la parte final de nuestro programa. También ya tenemos nuestro flash de noticias que Paula nos ha preparado, como siempre, todos los sábados a esta hora de la mañana, y los comentarios que ustedes han hecho también en las redes sociales son muy importantes, por eso también saludamos esos comentarios que hacen a través de las redes sociales en esta entrevista que hemos tenido en el día de hoy con Patricia Lara. Y entonces, gracias a todos nuestros seguidores en las redes sociales que a esta hora pues están pendientes de El Solidario. Entonces, aquí Patricia Lara, entonces nos escribe, lo resaltamos. Entonces, para las suscripciones a la revista Cambio, ahí que ustedes también ahí ven algunas imágenes al respecto, es suscripciones.cambiocolombia.com, suscripciones.cambiocolombia.com. Y bueno, Patricia, me gustaría... Y le recomiendo esa entrevista que le hice a Francisco de Rú, a Pacho de Rú. Sí. Se llama el adiós de Pacho de Rú. La pueden ver por YouTube o por Cambio. Realmente vale la pena porque es como su testimonio final.
Bueno, una recomendación más a esta hora de la mañana. Bueno, y ese mensaje final ya para ir terminando, que Patricia nos envía o les envía a todos los seguidores de las redes sociales y a los que están aquí pendientes de este programa El Solidario, que es de la Cooperativa de Trabajadores de la Educación de Cundinamarca y de Bogotá y de ahora del centro del país, Cootradecún, una cooperativa donde la mayoría de sus afiliados son maestros y maestras, lógicamente también, y sus familias. Entonces, ese mensaje final, Patricia, para todos ellos a esta hora de la mañana, ya para finalizar nuestro programa por el día de hoy. Es un mensaje de optimismo. Yo creo que el país, por más dificultades que tenga, va a salir adelante. Hay un gobierno que tiene la voluntad política clarísima de sacar adelante la paz, que es fundamental. Les diría que tenemos que tener paciencia todos, porque esto no es, como dice el dicho, soplar y hacer botellas, ¿no? Hay que darle tiempo al gobierno, pero también hay que estar vigilantes para que el gobierno actúe de manera ágil. Y yo creo que dentro de 4 años Colombia va a ser un mucho mejor país, con muchas más oportunidades de educación, con un ambiente mucho más amigable, con más equitativo. En fin, yo estoy optimista y espero transmitirles a ustedes optimismo también. Bueno, Patricia, muchísimas gracias. Qué importante mensaje que nos ha dejado en el día de hoy y todas sus apreciaciones, sus aportes invaluables para el solidario, ¿verdad? Que en nombre de la familia Cootradecún, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación en el día de hoy. Nos quedó pendiente, bueno, la entrevista con Ariel, habrá otro espacio. Y Patricia, los micrófonos y la comunicación alternativa estará siempre abierta para usted, para cambio, y miraremos todo el tema también de las suscripciones, como podemos también en eso, pues digamos, ampliar ese espectro a las diferentes organizaciones, a las diferentes personas interesadas en mirar esa comunicación, que es importante verla y no, tenemos que decirlo aquí abiertamente, y no la desinformación que a través de los grandes medios, otros grandes medios de comunicación desafortunadamente se dan en nuestro país. Entonces, muchísimas gracias. Por favor, mándame tu contacto y quedamos bueno, comunicados. Y bueno, muchas gracias a ustedes, ¿cómo se dice? Televidentes, oyentes, ya con estos nuevos medios, sabe uno cómo llamarlos. A Paula, a Miguel otra vez, muchas gracias por invitar. Bueno, a usted muchísimas gracias y verdad, los micrófonos quedan abiertos.